¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con nuestro curso de radiodifusión y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las nuevas tecnologías que se aplican a la radiodifusión. Debemos tener en cuenta que la radio es un medio de comunicación bastante importante que tiene determinadas características que han servido como una base para que este medio pueda expandirse, pueda ganar cierta popularidad. Pues no olvidemos que es más fácil escuchar radio, por ejemplo, que leer un periódico, y en esa medida, entonces, la radio ha jugado un rol protagónico bastante importante por bastante tiempo también en los medios de comunicación. Sin embargo, con el paso de los años existen nuevas alternativas, sobre todo motorizadas a partir de las tecnologías actuales, que obligan al medio radiofónico a reinventarse. En este sentido, hay que imbricar, hay que unir las tecnologías con la dinámica que debe servir para la realización de producción radiofónica. En ese marco, entonces, es bueno distinguir dos momentos bastante importantes dentro del desarrollo de la radiodifusión como tal. Uno que tiene que ver con lo clásico, con los medios tradicionales, es decir, la concepción de la radio como un medio tradicional, y por otro lado está la concepción de la radio digital, que tiene varias peculiaridades totalmente diferentes a los que se tenía de manera tradicional. Entonces, si repasamos la primera perspectiva, podemos decir que la radio, como medio de comunicación masivo, utiliza para la transmisión de el mensaje las ondas electromagnéticas, ondas hertzianas, para llegar a un público. Estas ondas se expanden a través de diferentes espacios. Para ello se utilizan ondas, antenas de irradiación, y el receptor de radio lo que hace es decodificar y volver a construir ese mensaje y convertirlo nuevamente en audio. Esta es una de las peculiaridades que tiene la radio tradicional, y que ha servido para que pueda llegar a algunos ámbitos, algunos sectores, algunos segmentos de la población bastante alejados. Entonces, la radio en Bolivia ha tenido mucho impacto y sigue teniéndolo, especialmente en el área rural, donde se constituye en el único medio, la única alternativa que tienen las personas para poder enviar mensajes, para poder organizar reuniones, cabildos, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego de una serie de transformaciones que ha tenido el medio como tal a lo largo del tiempo, y esto a raíz de la implementación de tecnologías que hacen muchísimo más fácil llegar a los públicos, por un lado. Por otro lado, debemos tener en cuenta que frente a la radio tradicional surge un nuevo escenario en el cual podemos encontrar una diversidad de alternativas que de a poco se van apoderando de los gustos que tiene el público. En ese marco, entonces, surge un nuevo concepto de radiodifusión. Hablamos de la radio digital como tal, que tiene algunas variantes. La radio digital surge a raíz de los problemas técnicos y las deficiencias que había presentado por mucho tiempo la radio tradicional. En primer lugar, una de ellas había sido el alcance y las interferencias. No olvidemos que el sistema de frecuencia modulada, por ejemplo, tiene un alcance limitado de 250 kilómetros en línea recta.
para las exigencias de los consumidores actuales, eso no es mucho, y además que se ha estandarizado la calidad de audio de la frecuencia modulada, a diferencia de la amplitud modulada, que tiene evidentemente mayor alcance, sin embargo no tiene calidad en audio, además que es bastante sensible a las interferencias, por ejemplo, si existe una tormenta eléctrica, si existen rayos, son percibidos por el receptor y resulta ser algo bastante molesto. Entonces, el alcance que tienen los medios tradicionales había sido uno de los factores que ha preocupado de manera significativa a los diferentes productores de contenido, a las empresas radiofónicas, a los científicos para que puedan dar una solución a esa problemática. Sin embargo, técnicamente no es posible ampliar el rango de alcance de la frecuencia modulada. Otro de los problemas que tiene la radio tradicional ha sido la sobresaturación de frecuencias, es decir, existe todavía bastante demanda para tener una frecuencia legal de una radio tradicional. Y entonces los gobiernos se han visto obligados a cada vez ir reduciendo más el espectro, vale decir, la diferencia, la distancia, en otros términos, entre una emisora y otra. Por ejemplo, hace algunos años en Bolivia probablemente uno podía encontrar algunas emisoras que tenían 5 puntos de diferencia, vale decir 90.0, 90.5, 91, 91.5, etc. Posteriormente, esto se ha reducido a 3 puntos debido a la gran demanda y actualmente se utiliza en algunos espacios hasta 2 puntos de diferencia, lo cual hace bastante complejo mantener la estabilidad. Bueno, esto se debe fundamentalmente, reitero, a la demanda que existe por contar con emisoras de radio. Por otro lado, no debemos olvidar que uno de los problemas que todavía es bastante preocupante tiene que ver con la aparición de emisoras de radio fuera de norma, las denominadas radios pirata, que muchas veces se sobreponen a las emisoras legalmente establecidas, generan interferencia. Entonces, estos problemas técnicos deben ser solucionados de alguna manera y es una preocupación constante porque se constituye en una suerte de ruido comunicacional que debe ser abordado y resuelto por las instancias correspondientes, quienes no pueden hallar mucho más allá de lo que se tiene una solución a estos problemas. Es decir, técnicamente se ha avanzado mucho, pero parecería que se ha llegado a un tope y no existirían mayores alternativas. Entonces ese es otro de los problemas que tiene la radiodifusión tradicional. Podríamos enumerar y muchísimos más. Por ejemplo, un problema bastante frecuente es el de la improvisación. Muchas personas, por la facilidad, por la economía del medio, etcétera, se animan a incursionar en la radiodifusión. No vamos a decir que esto no está bien. Sin embargo, cuando incursionas en la radiodifusión y esto no es planificado, ahí estamos desgastando al medio porque estamos emitiendo mensajes y en muchas ocasiones se tiende a saturar, se tiende a cansar a los consumidores, etcétera. Entonces todo esto se convierte en una problemática bastante preocupante para los medios tradicionales. La calidad en audio ha sido una de las preocupaciones constantes. No nos olvidemos que en la actualidad
un teléfono celular, un dispositivo móvil, tiene una potencialidad de ofrecernos una calidad increíble en el audio. Por lo tanto, los medios de comunicación tradicionales se han visto casi obligados a implementar nuevos sistemas tecnológicos, pero como en el sistema analógico ya hemos llegado al tope, a la saturación, no existen más alternativas, entonces esto abre las puertas a la implementación del sistema digital. Por mucho tiempo ha sido una preocupación esto de mejorar el audio de las emisoras de radio en frecuencia modulada, por ejemplo. En principio se implementa la estereofonía, que ha sido una gran invención, una incorporación de un canal adicional al audio de la radio que le ha dado bastante calidad. Y posteriormente la experimentación con otro tipo de alternativas, como por ejemplo en los años 80, la posibilidad del sonido cuadrofónico, que en la actualidad lo podríamos comparar con un sonido de un sistema 2.1 o 4.1, más bien dicho, donde tenemos 4 parlantes satélites, es decir, doble estéreo para la radiodifusión, lo que en su momento ha sido un gran problema porque los consumidores tenían que comprar un nuevo receptor de radio. Entonces ha sido totalmente desplazada, rechazada esta posibilidad de incorporación del sonido cuadrofónico. Seguidamente a esto se han incorporado mejores transistores, microchips para la recepción del mensaje, y en muchas ocasiones se había confundido el hecho de que tengas un receptor con una pantalla con que esa emisora de radio es digital. De ninguna manera. Lo que la pantalla probablemente sea digital, pero en realidad sigue siendo señal analógica. Pero esta pantalla te servía para incorporar algunos servicios como RDS, el nombre de la emisora, etcétera. En amplitud modulada, en algún momento se ha implementado la AM estéreo, que ha sido un avance muy interesante, por cierto, pero hasta ahí llegamos con la radio tradicional. Entonces surge la inquietud de ofrecer nuevas alternativas. Las tecnologías de la información y comunicación se han ido expandiendo de manera bastante vertiginosa, y de esta manera también podríamos decir que la radio tradicional ha tenido que reinventarse y de a poco incorporarse a este nuevo mundo, a este nuevo escenario en el cual se debe repensar los objetivos del medio, los géneros, los formatos, las formas de difusión de contenido, etc. Es por ello que surge un nuevo tipo de radiodifusión. El primer contacto de la radio tradicional con la radio digital fue la implementación del sistema satelital. ¿Por qué se utilizaba el sistema satelital? Es que para la radio analógica era muy difícil cubrir áreas geográficas, necesitabas una serie de repetidoras, por lo cual se complejizaba, y algunas emisoras, medios de comunicación, requerían llegar a lugares distantes. Entonces, un primer momento fue la incorporación de tecnología satelital, que era muchísimo más amigable con la posibilidad de que un medio pueda llegar a más grandes distancias, que es una de las limitantes que tiene la frecuencia modulada tradicional, como lo habíamos señalado. Entonces, el satélite sirvió para que la radio pueda iniciar este proceso de modernización. Te permitía conectar dos puntos a gran distancia, llegar con una calidad excelente de audio, y el servicio era totalmente extraordinario. Teníamos una antena receptora, esta estaba conectada a los transmisores tradicionales,
y la señal era totalmente limpia y sin ningún tipo de interferencias. Entonces la radio satelital es el primer tipo de emisora digital. Posteriormente surge la radio en línea, la radio web, la radio online. Existen varias denominaciones, pero creo que el concepto es el mismo. La radio en línea tiene la posibilidad de ofrecer al usuario final una serie de prestaciones bastante interesantes. Por ejemplo, el medio como tal tradicionalmente solo es audio, solo es auditivo, pero con la incorporación de estas nuevas prestaciones, estas nuevas posibilidades, la radio se convierte en una suerte de medio audiovisual, porque a la par de trabajar el audio, también debemos trabajar la parte multimedia, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese pequeño detalle. Por otro lado, si hablamos de la radio en línea, debemos tener en cuenta que a diferencia de la radio tradicional, esta no tiene fronteras territoriales. Es decir, cuando hablamos de una radio tradicional, estamos hablando de un espacio geográfico concreto, determinado, en el cual se emiten las ondas electromagnéticas y estas se rigen por una legislación nacional, hasta donde el Estado tenga control de su soberanía. Pero cuando hablamos de radio en línea, hacemos referencia a un nuevo concepto de radiodifusión, pues en línea, Internet no tiene fronteras territoriales, por lo tanto, las temáticas que deberíamos de abordar en una radio en línea son totalmente diferentes a aquellas que podríamos trabajar en una emisora tradicional. Fíjense ustedes cómo va cambiando la esencia, va cambiando totalmente los conceptos que nosotros teníamos de la radio tradicionalmente, porque ahora debemos incorporar recursos multimedia, tenemos que también considerar que el área geográfica en la cual vamos a trabajar no es local, no es nacional, sino es ya a nivel mundial, a nivel global. Por tanto, las temáticas, y si hablamos concretamente de los contenidos que debería tener nuestra producción, deberían de enfocarse a la satisfacción de las necesidades comunicacionales de un grupo bastante amplio, procurando estandarizar los temas, porque si bien en la radio local podemos hablar de temas particulares, de temas locales, por ejemplo, de empedrado de calles, podemos hablar de problemas del municipio, problemas de la economía nacional, etcétera. Si hablamos de una radio en línea, ya tenemos un espectro de público un poquito más amplio, por lo tanto, hablar de esas temáticas no siempre resulta ser lo más conveniente. Cuando las emisoras de radio empezaron a incursionar en el mundo digital, podemos identificar una serie de etapas, de momentos. El primer momento de digitalización de las emisoras de radio en línea, por ejemplo, fue simplemente reproducir el mismo mensaje de la emisora tradicional. Es decir, lo conectábamos a Internet, la señal local, y pensábamos que estábamos haciendo radio digital en línea. Pero este concepto ha quedado atrás por la emergencia que surge, y varios especialistas lo han manifestado de esa manera, por la emergencia que surge de nuevos formatos, de nuevos géneros, de producción específicamente adecuada y acorde a la potencialidad que tiene la radio en línea, la radio web o la radio
Esto forma parte, por supuesto, de la radio digital. Recordemos, ya estamos analizando dos tipos de radio digital. La primera, la radio satelital, que como dijimos fue la primera que sirvió para digitalizar la radio. Esto fundamentalmente por la imposibilidad del sistema analógico de cubrir grandes distancias y con calidad de audio. Por otro lado, hablamos de la radio en línea, la radio web, etcétera. Puede tener varias denominaciones, que es una oportunidad bastante grande para democratizar la comunicación. Aquí no tenemos el candado de la legislación nacional. Bueno, en algunos países ya se está empezando a regular esta situación, pero no necesitamos, esa sería una de las ventajas por ahora, de un permiso de las autoridades locales para poder operar una radio en línea. En lo que sí podríamos tener ciertos problemas es en el tema referido a los derechos de autor. Considerando que nuestro público puede ser global, entonces parte del material que nosotros utilicemos como música, etcétera, puede estar sujeto a derechos de autor. En ese sentido debemos tener bastante cuidado en no vulnerar de manera flagrante los derechos de autor, porque podrían clausurarnos nuestra emisora digital. Bueno, ¿y cómo nos clausuran? Podían dar de baja nuestra página, podían observar nuestra cuenta, o directamente podríamos ingresar a una lista negra que en muchas ocasiones imposibilita que puedas expandirte muchísimo más allá del radio de acción en el cual estás trabajando. Google u otros buscadores podrían limitar el hecho de que el público pueda encontrar tu contenido en Internet. Son desafíos que debemos trabajar, es decir, ir afinando, ir ajustando todos los requisitos de la radio digital a las nuevas expectativas, inquietudes que se tiene para que esto pueda lograr consolidarse. Un tercer tipo de emisora de radio digital es precisamente la que tenemos en pantalla, la radio digital terrestre, que sería el reemplazo natural de la radio tradicional. Tenemos tres estándares principales, podríamos hablar de muchos más, pero tres son los estándares principales de este tipo de emisoras de radio. La Digital Audio Broadcasting, la IBOC y la DRM. Cada uno de estos estándares tiene sus propias características en cuanto a alcance, muy parecido a la televisión digital, en cuanto a la calidad del audio, pero de a poco los países deben ir adoptando uno de estos estándares para que se pueda implementar la radio digital terrestre, que sería un tercer tipo, no olvidemos. Hemos hablado de radio satelital, hemos hablado de radio en línea, radio web, y ahora estamos hablando de la radio digital terrestre, que vendría a ser ese reemplazo de la radio tradicional tal y como la conocemos. Y tiene bastantes ventajas, por cierto. Si bien para la radio tradicional uno de los problemas que habíamos identificado era el alcance, con la radio digital terrestre tenemos la posibilidad de cubrir un país de punta a punta. Bueno, eso es de manera teórica, ¿no es cierto? Podemos cubrir con una sola señal un país de extremo a extremo. Sin embargo, habría que considerar en esta parte algunas cuestiones geográficas. No creo, la verdad, que eso aplique a Bolivia, porque es un país que tiene diferentes pisos ecológicos, etcétera, y estamos con alturas totalmente diferentes, por lo cual yo creo que aplicaría
ese concepto más a territorios homogéneos como el Uruguay, por ejemplo, que es un país que tiene de norte a sur, de este a oeste, características geográficas muy parecidas. Entonces ahí creo que aplicaría esto de que la radio digital pueda llegar de extremo a extremo, pero no así en algunos países, esto por las limitaciones geográficas, pero teóricamente la radio digital terrestre debería de llegar con bastante calidad a estas regiones y a distancias muchísimo más amplias que las que tenemos en la radio tradicional. Por otro lado, y debido al desarrollo tecnológico en cuanto a dispositivos de audio, tenemos la posibilidad de mejorar la calidad del audio que se escucha en un nivel bastante competitivo. Es decir, la radio digital terrestre puede ofrecerte una calidad inigualable de audio superior en 4 o 5 veces al sistema de FM que conocemos actualmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría con la AM digital? Según los investigadores, la AM digital tendría el mismo sonido que la FM actual, que la FM analógica, por lo que también sería un salto bastante interesante a nivel tecnológico. No, esto es algo fundamental, es algo que debemos tener en cuenta y asimilar, ¿no? Que el hecho de que la radio digital terrestre te ofrezca mejor sonido, te ofrezca la posibilidad de llegar a un rango, a un alcance muchísimo más amplio. Por otro lado, eh, democratiza en alguna medida la aparición de nuevas emisoras de radio, porque no nos olvidemos que en el sistema analógico el tema de las interferencias entre emisoras era un problema central que debía ser resuelto. En cambio, con la radio digital tenemos la posibilidad de que en un solo canal, es decir, en una emisora de radio, podemos albergar 3, 4 emisoras. Y esto abrirá las posibilidades para cubrir la demanda de medios de comunicación nuevos que quieren salir al aire. Entonces, muy importante estas transformaciones, estos cambios radicales, estas nuevas formas de transmisión, esta forma de digitalización del sonido que tiene diferentes expresiones. Y vamos repasando. Habíamos hecho una diferenciación entre radio analógica y radio digital. Habíamos señalado que la radio analógica tiene una serie de problemas que ya no pueden ser resueltos y que requieren de una reinvención del medio para que de esta forma se pueda mantener fresco el concepto de radio y la radio pueda continuar pues incorporando contenidos y llegando al público. En este sentido surge la posibilidad de la radio digital, que tiene 3 formas de transmisión fundamentalmente. La radio satelital, que había sido la primera aproximación de la radio tradicional al sistema digital, en el cual se podía mejorar el audio, se podía cubrir ámbitos geográficos muchísimo más amplios. La radio satelital de a poco ha ido tomando su propia personalidad, porque podemos encontrar, por ejemplo, radio satelital en los paquetes de televisión por cable, por ejemplo, donde existen emisoras que solamente emiten a través del sistema satelital. Algunas emisoras internacionales como Radio France Internacional, la BBC, entre otras, también han incorporado este sistema digital. Por otro lado, también hablamos de la aparición de Internet, su expansión y a partir de aquello la posibilidad de transmisión de audio en primera instancia, porque la radio en línea, cuando el Internet se estaba consolidando, solamente era un simple reproductor de audio.
Con el paso del tiempo y con la mejora en la transmisión de datos, de información, de ancho de banda, entonces esto ha ido mejorando significativamente y de a poco ya se utiliza el recurso multimedia. Y vamos a ver que varias experiencias de radio web, de radio en línea, tienen cámaras, tienen una serie de recursos, incluso el soporte de un sitio web. Y a veces, cuando estamos revisando la página web de una emisora de radio digital y de un periódico digital y de un canal de televisión, nos confundimos porque parecería que se está estandarizando, parecería que son lo mismo, pero habría que, como decíamos, reconceptualizar, habría que ver algunas otras alternativas que nos permitan precisamente crear contenido de alta calidad para estos nuevos canales de difusión que tiene la radio digital. Entonces la radio en línea vendría a ser el segundo tipo de radio que vimos y el tercer tipo es la radio digital terrestre, RDT, que en varias partes del mundo está siendo implementado y que es un reemplazo natural de el sistema analógico como lo conocemos. Tiene una serie de prestaciones nuevas, mejora en calidad de audio, mejora en cuanto al alcance, puede ofrecer también información en las pantallas porque es necesario aprovechar la potencialidad del canal e incorporar algunas pantallas para que podamos tener información o algunos otros servicios que abrirían la puerta para que podamos pensar en una serie de alternativas nuevas a los sistemas de transmisión tradicionales. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este análisis de la incorporación de tecnologías a la radiodifusión. Muchas gracias por tu atención y estaremos muy pronto presentando la segunda parte.